Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, hoy tenemos un estudio de la palabra de Dios que nos remonta a la causalidad de Dios. Causas y consecuencias, las leyes de Dios. Bendición, maldición, bien, mal, prosperidad, falta de ella, causa y consecuencia, más y menos. Así que, como es nuestra costumbre, vamos a empezar. Nosotros estamos ya bajo oración, así que si usted quiere ponerse bajo oración, le recomendamos que así lo haga. Y una vez que haya cumplido el tema de la oración, le pedimos que nos acompañe a leer Génesis, capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Muy bien. Así que acá vemos que nuestro Dios creador nos dijo, Jehová Dios dijo al hombre que podía comer de cualquier árbol, pero no del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Al hombre no se le estaba permitido, a nosotros, a nuestros padres, no se le estaba permitido decir qué estaba bien y qué estaba mal. Las demás cosas el hombre podía decir, pero no el conocimiento del bien y del mal. Así que Dios lo dejó claro como primer aspecto después de la creación de Adán, inclusive antes de la creación de Eva. Lo dejó claro ante Adán este aspecto, porque Adán iba a ser el rey, iba a ser el responsable, iba a ser el líder de toda la raza humana. Así que lo dejó claro el Padre en Génesis 2, 16 y 17. Ciertamente morirás. Fue la serpiente la que dijo, no moriréis. Lo convirtió a Dios en mentiroso porque lo difamó. Porque Dios había dicho la verdad, que el hombre iba a morir. Y murió. Y transmitió ese pecado a todos sus genes, a nosotros, a toda la descendencia. Hubo una causa y una consecuencia. La causa fue la desobediencia al bien y el mal. Y la consecuencia, la muerte. La misericordia, el plan de redención del hombre. El plan de redención del hombre a través de Elohim Aleftab, el Hijo del Dios vivo. El Dios vivo y su Hijo hicieron un plan de redención, un plan de eliminación del mal, Satanás y los que son como Satanás, y un plan de redención de los redimibles, de las personas que se arrepientan, que vuelvan en los caminos de Dios y que acepten que Él dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces todos aquellos que quieren aceptar el bien y el mal de Dios, se arrepientan, tenemos el privilegio de poder formar parte del reino eterno de Dios, al reino de su Hijo, que después será el reino de su Padre. Así que
Vamos a comenzar nuestro análisis bíblico yendo a Gálatas. Vamos a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, 29, 14, 29. Gálatas 6, versículo 7. Le pedimos a Cristina, por favor, si lo quiere leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Algún comentario con respecto a esto, por favor? Bueno, no hay palabras más para agregar, realmente, como lo dice claramente el texto, lo que uno va a cosechar, va a sembrar, y a Dios no lo podés burlar. Dios sabe, ve todo, y va a dar a cada uno según lo que ha hecho. Muy bien. ¿Dios fue burlado con Adán y Eva? Para nada, porque Dios claramente les dijo que si él desobedecía iba a morir, y realmente murió, no lo pudo burlar. Exactamente. En el día que pecare moriría. Y realmente murió en el primer día, en el día ese. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Adán murió con menos de 1000 años, lamentablemente, y transmitió la imperfección de la muerte a todos nosotros. Así que no nos engañemos, de Dios no nos podemos burlar. Todo lo que el hombre siembre, segará. ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos analizando? Que es la causa y la consecuencia, la causalidad de Dios. O sea, Dios es un Dios de causa y consecuencia, de leyes. La gente piensa que puede burlar las consecuencias de Dios. Ni las leyes físicas ni las leyes morales pueden ser burladas. Si usted no respete la ley física, si no respeta la ley física, se cae al suelo, se lastima. O se electrocuta. O se quema. Y si no respeta la ley moral, llega a tener pecado, y el pecado llega a producir la muerte. Así que la causalidad, este es el tema de hoy, tema interesante. Así que no nos engañemos, de Dios uno no se puede burlar. Todo lo que el hombre siembre, segará. Gálatas 6, 7. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Sembrar para la carne, qué expresión bíblica, ¿no? Los deseos de la carne, los instintos. El que siembra, el que trabaja para la carne, el que está ocupado en los instintos, en los placeres, el que se ocupa de eso más que en el espíritu, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, ¿qué va a segar? Del espíritu segas vida eterna, y de la carne segas la muerte. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Nos vamos ahora a Deuteronomio 30:19.
Deuteronomio 30:19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué opciones nos dio Dios? La vida y la muerte. Nos pone dos caminos, pero Él nos aconseja enfáticamente que escojamos la vida para que podamos vivir nosotros y nuestra descendencia. Muy bien. Nosotros desafiamos las leyes físicas, nos alimentamos mal, vivimos mal. ¿Qué cosechamos? Maldición del cuerpo, enfermedad, problemas. Si nosotros respetamos las leyes físicas y las leyes morales de Dios, cosechamos bendición y del Espíritu vida eterna. A los cielos y a la tierra llama por testigo Elohim, Dios, que os he puesto delante dos caminos, uno de vida y otro de muerte. No hay muchos caminos, no todos los caminos llevan a la vida. La bendición y la maldición. Escoge la vida, causa y consecuencia. Si nosotros seguimos los mandamientos de Dios, escogemos la bendición y la vida. Si escogemos los mandamientos de la carne, los mandamientos del mundo, los mandamientos de Satanás, escogemos la maldición y la muerte. En Deuteronomio 30:16, un poquitito más arriba, dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Se acuerda que era amar a Jehová Dios? ¿Qué decía Juan 14:15, Cristina? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como decía el apóstol Juan en 1 de Juan 5:3, el amor a Dios significa que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Muy bien. Entonces, volviendo a Deuteronomio 30:16, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Amar a Jehová tu Dios significa, como dijo Cristina, guardar sus mandamientos. Los mandamientos del Padre y del Hijo, que son los mismos mandamientos. Son los mandamientos de bendición y vida. Entonces, Deuteronomio 16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. ¿Cuál es la tierra que nosotros vamos a tomar posesión, Cristina? La tierra que vamos a tomar posesión es bajo el reino de Dios. Es justamente la nueva tierra, ¿no? Los seres humanos van a vivir sobre la tierra. Los justos poseerán la tierra. Y los santos van a acompañar a Jesucristo, a Yeshua el Mesías, a donde quiera que Él vaya. Los justos van a estar en la tierra, pero los santos van a estar con Yeshua donde Él esté. Así que vemos la causalidad. Acá ligamos la causalidad a mandamientos con bendición y vida. Causa y consecuencia. La causalidad de Dios. La gente piensa que Dios va a tergiversar sus leyes. Hacemos cosas malas y no queremos cosechar las consecuencias.
Después encima nos enojamos contra Dios porque nos pasan las cosas y Dios no nos las quitó. ¿Acaso lo perdonó a Adán? No, le dejó que entendiera las severas consecuencias de lo que hizo al desafiar el bien y el mal. No tenemos por qué tener conocimiento del bien y el mal. No nos corresponde. Podemos tener conocimiento de miles y miles de cosas de la ciencia de Jehová, pero no conocimiento del bien y el mal. Tenemos que humillarnos ante el conocimiento del bien y el mal del Padre y del Hijo. Eso es el camino seguro a la vida eterna, a la vida en abundancia. Amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. O sea, largura de días para la persona que obedece la voluntad de Dios. La Biblia nos dice cómo tenemos que vivir, cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Nos dice cómo tenemos que comer, qué cosas podemos comer, qué cosas son buenas para comer, qué cosas son pecado para Dios, qué cosas destruyen nuestro espíritu, destruyen nuestra alegría, nuestra paz. Entonces la Biblia nos va diciendo todo eso. El bien y el mal para el hombre está en la palabra de Dios. Y es el libro más vendido, pero el menos leído. El libro menos leído contradictoriamente. Así que usted sabe, acá en la palabra de Dios va a encontrar respuesta a la causa y a la consecuencia de la vida. Causalidad. El profeta Jeremías, en su libro Lamentaciones, en el capítulo 3, versos 37 al 42, nos dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos, nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, porque nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Muy bien. Ahora los invito a que vayamos a Isaías, al profeta, Isaíahu 48, 17 al 20. Isaías 48, 17 al 20. Bien, muy conocido. Dice... Lo vamos a leer, lo voy a leer por partes. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña, nos enseña, provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Yeshua. Muy bien. Entonces, Él te encamina por el camino que debes seguir. El Padre nos lleva al Hijo, el Hijo nos lleva al Padre. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tus justicias como las ondas del mar. Al 20. Salid de Babilonia, salid, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto, con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid,
redimió Jehová a Jacob su siervo. La redención nuestra, la redención de Israel, del Israel de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y nuestro rol, publicarlo. Salgan de Babilonia, pueblo mío. Nosotros tenemos que publicar esto. ¿Qué estamos pidiendo en este mensaje? Que todos nosotros salgamos de Babilonia. Salgamos de la cultura de este mundo. La cultura que se baja en los libros, que se baja en la televisión, en las películas, la cultura que se baja en las universidades, la cultura que da la espalda a Dios, de un hombre que se siente cada vez con más derecho de decir lo que está bien y lo que está mal. Cada vez se aleja más de la vida. Así que nosotros, ¿qué decimos? Salgan de ahí, salgan de Babilonia. Eso es lo que decimos nosotros. Nos oponemos a esto. Por eso el versículo 22 de Isaías 48 termina rematando allí el profeta: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Salgan de Babilonia, pueblo mío, si no quieren compartir sus plagas y sus juicios. Salir de Babilonia, Apocalipsis, en el capítulo 18. Salgan de Babilonia. Muy bien. Estamos desarrollando entonces el tema de la causalidad. ¿Qué va a pasar si no salimos de Babilonia? ¿Por qué no buscamos eso? Apocalipsis 18:4, si mal no recuerdo. Chequemos el texto. Apocalipsis 18:4. Y dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Gracias. Salir de Babilonia. Qué figura bíblica impresionante la Babilonia, ¿no? Babel. Comenzó allá en Babel con Nimrod y Semiramis. Y termina con la destrucción de Babilonia, que todavía no ha sido, que es profética, que va a ser por la bestia misma la va a destruir a Babilonia. Entonces, porque Dios va a poner en el corazón de los 10 reyes que la destruyan. Entonces, Babilonia está condenada, causa y consecuencia. Ahora, si nosotros no salimos de Babilonia, si seguimos bebiendo del cáliz de su fornicación, del cáliz de su copa, de la copa de la fornicación, si nosotros seguimos viviendo de la fornicación de los valores de Babilonia, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué dice? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Dios se acordó de sus maldades. Dios se va a acordar de sus maldades. Entonces, ¿qué nos pide? Que salgamos de Babilonia. Que salgamos de la falsa adoración. Que salgamos del pecado. Que salgamos de ir en contra de los mandamientos de Dios. Que salgamos de las falsas fiestas. Que celebremos las fiestas verdaderas de Jehová. Las 8 fiestas de Levítico 23. Empezando por ahí. Que guardemos sus mandamientos. Deuteronomio 5. Éxodo 20. Mateo 22:37. Deuteronomio 19:18. Deuteronomio 6:4. Mateo 5. Toda la luz que dio sobre los mandamientos de Yeshua. Yo os digo. Así que, causa y consecuencia. Si no salimos de Babilonia,
La consecuencia es que los juicios de ella van a caer sobre nosotros. Causa y consecuencia. Un Dios de causalidad. Un Dios de justicia, misericordia, fe y amor. Muy bien. Vamos ahora al Salmo 1:1. Salmos 1:1. Salmos 1:1. Muy bien. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que, ¿cuál es la causa de seguir la ley de Jehová? La consecuencia, dirías. Perdón, ¿cuál es la consecuencia, consecuencia. de la causa de seguir la ley de Jehová? Que vamos a dar el fruto, dice aquí, al propio tiempo, y que todo lo que uno haga va a prosperar. Muy bien. Así que usted quiere el evangelio de la prosperidad, el verdadero evangelio de la prosperidad, no el babilónico, no lo de esos falsos pastores que se apacientan a sí mismos, esos pastores falsos de la prosperidad. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? La que dijo David en la palabra de Dios. Salmo 1:1 al 3. Y todo lo que hace prosperará, porque en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Ahí tiene la causa de la verdadera de la prosperidad. Y no solo va a ser próspero en todo lo que hace, sino que va a dar fruto. Fruto de vid, fruto de olivo, y en el reino posiblemente fruto de la higuera también. Fruto de vid y fruto de olivo ahora. Esto también nos indica que cuando uno llega a ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, también te está diciendo que cuando venga cualquier tempestad, cuando venga cualquier cosa que pudiera hacer tambalear aquel árbol, no va a poder tambalear, porque va a estar bien plantado, va a estar lleno de hojas, va a estar bien puesto, entonces nada lo va a hacer tambalear. Y la ley de Dios es lo que es para nosotros. Es una luz, como dice el Proverbios, a nuestros pies, que no nos hace resbalar ni tropezar. Ahora, los poderosos de la tierra, ¿qué hicieron? Causa y consecuencia. ¿Hicieron caso a esto? ¿Hicieron caso a la ley de Jehová? ¿La meditan en la ley de Jehová? Para nada. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Fíjese, Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y los turbará con su ira. Así que, fíjese la causa y la consecuencia. ¿Qué hicieron los poderosos? Rompieron las ligaduras, las ataduras a Dios. Comieron del árbol del bien y del mal.
hacen su voluntad, no la que nos enseñó el Hijo. Hágase tu voluntad, la del Padre absoluto, el Padre de Yeshua, el gran Padre nuestro. Así que esto es muy importante, la causalidad. Ahora, ¿qué está preparando el mal? El mal está preparando la gran tribulación. Está preparando una gran tribulación económica, de guerra, de destrucción, de muerte, de enfermedad, armas bacteriológicas, los caballos del Apocalipsis, la gran tribulación de la humanidad. Y después de esa tribulación, el sol no va a dar la luz, la luna se oscurecerá, las estrellas, las señales en los cielos. Y después de las señales en los cielos, ¿qué viene? Los juicios de Dios. Se acabó el mal y su sistema. Viene el reino de Dios, el que pedimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, donde se haga la voluntad de Dios, no la del hombre. El hombre ya tuvo su oportunidad de conocer qué pasa cuando el hombre hace su voluntad. Hace su voluntad, pero dice que hace la voluntad de Dios. Por eso Jesús les decía: hipócritas, prole de víboras, hijos de Satanás, porque hacen la voluntad de ellos, o la voluntad de los demonios, pero no la voluntad de Dios, y dicen que hacen la voluntad de Dios. Tergiversan su palabra, la deforman, usan las religiones para justificar, religiones que están llenas de doctrina de hombre y no de mandamiento de Dios. Así que bueno, causa y consecuencia. Causa y consecuencia. La causalidad de Dios. La gente le echa la culpa a Dios. Nosotros cuando predicamos, me pasa tal cosa, tal otra. Y nunca ha leído su palabra, nunca ha cumplido su palabra, ni la conoce, ni le interesa conocerla. Conoce montones de libros, películas, partidos de fútbol, partidos de deporte, recreaciones de todo tipo de placeres culinarios, pero la palabra de Dios no. Y encima el descaro de echarle la culpa a Dios. Es increíble. Pero esta es la realidad que nos toca vivir. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos desarrollando la causalidad. Y ahora les pido que me acompañen a Mateo 23:23. ¿Qué dice? Yeshua estaba censurando a los fariseos. En este contexto dice estas palabras impresionantes que resumen en 3 palabras la ley de Dios que se había dado hasta Jesús. Resume la ley de Dios hasta Jesús en 3 palabras. ¿Cuáles son, Cristina, estas 3 palabras? Bueno, aquí está Jesús confirmando que las cosas más importantes de la ley de Dios son la justicia, la misericordia y la fe. Y en estas 3 cosas, estos líderes religiosos habían fallado. Las cosas más importantes de la ley, con lo cual nos está confirmando la ley de Dios. Muy bien. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es la justicia, la misericordia y la fe? Como ya sabemos, la justicia está relacionada directamente con la observancia de sus
mandamientos, como nos lo dice el Salmo 119, 172. O sea que una persona justa para Dios, ¿qué es? Es aquella persona que cumple con su ley, con sus mandamientos, ¿no? Lo dice, como decía, Salmos y Deuteronomio 6:25. La misericordia, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? El darnos por los demás, el predicar la palabra, llevar la salvación y el hacer el bien a los demás. Y la fe es el regalo que Dios nos da a través de Jesucristo, ¿no? Es la certeza de Jesús y la certeza de Dios, ¿no? Y de sus propósitos. Claro, la fe es un escudo, decía el apóstol Pablo, que nos protege de los dardos encendidos del enemigo. La justicia, como se comentó, los justos son los que cumplen los mandamientos de Dios. Entonces, a la venida de Yeshua, los que observaban la ley de Dios sabían qué era el concepto de justicia. Sabían lo que era justo. La misericordia, Dios les había enseñado que era atender a las viudas, a los desamparados, a los huérfanos, a las personas extranjeras que estaban débiles en la tierra. Era un concepto único de esa nación. El amor hacia el débil, hacia el que está en inferioridad de condiciones que nosotros. O sea que el pueblo de Israel sabía de justicia de Dios y sabía de misericordia. El alojar a los extranjeros o a los que estaban desposeídos por distintas situaciones de la vida. El compartir nuestras riquezas con las personas que no han tenido tanta suerte o no han tenido tanta perseverancia, o le ha faltado algo para recibir la bendición de Dios. Pero Dios igualmente se acuerda de justos e injustos. Así que no podemos usar el concepto de justicia para no ser misericordiosos. La misericordia va por arriba del juicio, de la justicia. Entonces, obviamente que hay gente que no merece, pero nosotros tenemos que ser misericordiosos. Por eso no alcanzaba con la justicia en el pueblo de Israel. Había que tener misericordia para la persona. Cualquiera que sea esa persona, uno tenía que estar dispuesto a compartir una parte de lo que poseía. De dar alojamiento a los desalojados. Las personas que quedaban sin protección, desguarecidas, los huérfanos, las viudas. Ese es el concepto de misericordia al momento de venida de Yeshua. Y la fe. Dios nos enseñó que aunque no veamos el mundo espiritual, teníamos que tener certeza de eso. El mundo espiritual existe y los hombres de fe, como Job, como Moisés, como Abraham, como Isaías, como Jeremías, todos esos hombres de fe daban testimonio de que había algo que no se veía, pero que existía, que era el reino de Dios, que era el Padre y el Hijo, el Shaddai y el Gibor, Padre e Hijo, en espíritu o en presencia. Entonces, la fe era requerida del pueblo santo de Israel, el pueblo apartado de Dios, para hacer luz a las naciones. En el momento de la venida de Yeshua, la justicia, la misericordia y la fe estaban claramente establecidas. Pero, ¿terminaba ahí la historia? ¿O Yeshua tenía que dar un capítulo más? Esto lo vamos a analizar a continuación. Muy bien, hermanos. La justicia la van a ver en Salmo 119, 172, Deuteronomio 6, 25. La fe en Hebreos 11, 1. La misericordia en muchos lugares. Isaías 58 es mi preferido. Capítulo 58 de Isaías, la misericordia.
Pero también lo van a ver en el capítulo 25 de Mateo. Lean el capítulo 25. O la parábola del buen samaritano. Creo que es Lucas 10 o Lucas 13. Ahora chequeamos el texto. La parábola del samaritano es una parábola de misericordia. Muy importante. Así que justicia, misericordia, fe. Lucas 10:25. Lucas 10:25, la parábola del buen samaritano. Así que fe, Hebreo 11:1. Lucas capítulo 10:25, el buen samaritano. Isaías 58, el completo del capítulo lea. Va a ver lo hermoso que es la misericordia de Dios. Y la justicia, Salmo 119, 172 y Deuteronomio 6:25. Estos parámetros estaban claramente, estos parámetros morales, esta ley moral de Dios, estaba claramente establecida al momento de Yeshua. Mas Él vino a decir algo, mas yo os digo. Él vino a ampliar todo esto, un capítulo más. Vino a grabar esta ley en nuestro corazón. ¿La vino a abolir a la ley? ¿Vino a abolir la justicia, la misericordia y la fe? Nada más alejado. La vino a ampliar, la vino a reforzar, la vino a profundizar, la vino a espiritualizar, la vino a explicar, la vino a cumplir. Nunca abolir, no le crean nunca a una persona que haya dicho que se haya modificado la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, vamos a ver ahora un resumen de qué nuevo capítulo o enseñanza trajo nuestro Creador, Aleph Tav, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué nuevo capítulo trajo? Lo podemos ver en muchos lugares de su enseñanza, pero vamos a elegir uno. Vamos a elegir 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1 en adelante. 1 Timoteo 6. No, vamos a leer un poco menos. Vamos a leer a partir del 11. 6:11. 1 Timoteo 6:11. Ok, dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muchas gracias. Así que ¿qué nuevo parámetro agregó Yeshua? ¿Qué nuevo parámetro agregó nuestro gran maestro? ¿Cuál es ese nuevo parámetro, Cristina? Y aquí agrega... Uno solo. Vemos que ¿Cuál es el que agrega? Jesús repite lo de Mateo 23, la justicia, la piedad es la misericordia y la fe, y nos está agregando, bueno, decís uno solo, bueno, el amor. Digo uno solo. Hay más. Sí, digo uno solo, pero ese que agrega es el preeminente. Esa es la misión que tuvo Jesús en la tierra, hablarnos del amor. Sin abolir la justicia, la misericordia y la fe. Fíjense cómo se demuestra teológicamente. Pablo está hablando esto muchos años después de la muerte de Yeshua, la muerte y la resurrección de Yeshua, la coronación de Yeshua, el ungido, el todopoderoso. Todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Muchos años después de eso, Pablo que reivindica
sigue reivindicando la justicia, sigue reivindicando la piedad o la misericordia y sigue reivindicando la fe. Nada se abolió, como dijo Jesús, pero ahora agrega el amor. El amor. Por eso el maestro nos decía en Juan 13:32, que les invito a que lo busquemos. Juan 13:32. Que dice Juan 13:32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Estoy bien? Seguía hasta el 34. Ok. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muy bien. Entonces, acá vemos lo que dice Pablo. Yeshua nos dio un nuevo mandamiento ahora, algo poderoso, grande, el amor. Pero el amor no como se expresaba en el Viejo Testamento, el ahabá, el de respeto a Dios y el respeto al prójimo. Sin abolir eso, obviamente, uno empieza respetando a los demás, pero ahora viene el amor de Jesús, el amor de entrega, el ágape. Eso nos enseñó sobre todas las cosas el gran maestro. No abolió la justicia, no abolió la misericordia, no abolió la fe, pero nos enseñó el amor ágape. Dio el ejemplo de cómo él se dedicaba a predicar, a salvar personas. Dedicaba todos sus recursos, todo su tiempo. Dedicaba su poder que le había dado el Padre a curar. Permanentemente salía poder de él para curar a las personas. Curaba, hacía misericordia, salvaba gente a través de volverlos a la doctrina sana de Dios. Así que este nuevo mandamiento es propio del cristianismo, de los cristianos verdaderos, no del ismo del cristiano, sino de los seguidores de Yeshua. Así que el amor verdadero es el de entrega, pero nunca aboliendo la justicia, la misericordia y la fe. Necesitamos cada uno de estos 4 aspectos importantes. Ahabá, que es justicia, misericordia y fe, más ágape, que es el amor total, el amor de entrega, donde uno hace más por el prójimo que por uno mismo. Uno pone al prójimo en el primer lugar y Dios pone su amor en el prójimo. Todo está concentrado en el prójimo. Por eso el gran Mesías dijo: vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles. Este es el gran mandamiento de amor. Salvar a la humanidad de la destrucción que prepara Satanás. Salvarla, protegerla, llevarla al camino, llevarla al corral de las ovejas de Yeshua. Así que este es el gran mandamiento de amor. Y además una señal, porque íbamos a conocer a sus discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Si no, no son sus discípulos. Muy bien. Habíamos mencionado habíamos mencionado
a Gálatas, vamos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Cinco 22. Habíamos visto hace un ratito en Gálatas que uno no se podía burlar de Dios, que todo lo que sembre cosechará. El que cosechaba para la carne, corrupción y muerte, y el que siembra para el espíritu, vida eterna. Ahora, el que siembra para el espíritu, tu palabra es espíritu. El que siembra hacia la palabra de Dios, hacia el espíritu de Jesús, hacia el espíritu de Dios. ¿Cómo sería manifiesto esa situación? Esa condición, ¿no? ¿Cómo iba a ser manifiesta? Leemos, por favor. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Los que son de Cristo, crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, nos alimentamos de la palabra de Dios, andaremos también por el Espíritu. Y se va a manifestar en ese amor de entrega por los demás, el que hace que nos levantemos y pongamos nuestro tiempo y nuestros recursos en hacer discípulos, o en ayudar a una persona necesitada o carenciada, pero sobre todo salvando el alma de la persona, no el cuerpo. Cristo enseñó que es mucho más importante darle vida al alma que al cuerpo. El alma puede ser eterna si Jehová lo quiere así. Nuestra alma puede ser eterna o puede ser destruida. El alma que peque morirá. Así que, ¿cómo evidenciamos si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros la cumplimos? Por los frutos del Espíritu. Tus palabras son espíritu. Son espíritu y verdad. Y el fruto de ese espíritu es este amor que hablamos nosotros, el amor de Jesús, el amor ágape, que nos da gozo, nos da paz, nos da paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esas cosas no se pueden imponer por ley, son de espíritu. La ley trabaja a nivel de la carne. El espíritu trabaja a nivel de nuestro espíritu. La palabra trabaja a nivel de nuestro espíritu. Y nos modifica desde adentro hacia afuera. No podemos imponernos el amor, no podemos imponernos la paz. Dios no puede prescribir un mandamiento de paz, un mandamiento de paciencia. Es fruto del Espíritu únicamente. Lo que Él nos manda es que adquiramos conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Oseas 4:6. Juan 17:3. Adquirir conocimiento es vida. Entonces, el Espíritu de Dios nos llega a través del conocimiento de su palabra. Y ese Espíritu va a generar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas las cosas que no nos podemos obligar. Entonces ahí está claramente evidenciado si nosotros andamos tras la carne o tras el Espíritu. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de amor de Cristo. Muy bien. Así que esto es el mensaje que teníamos para ustedes hoy. Corto y contundente. Corto y contundente. Causalidad.
no casualidad. Causa y consecuencia. Es un Dios de ciencia. Es un Dios de ciencia, es un Dios de ley. Hay causa y consecuencia. Así que no culpe a Dios. Conozca su voluntad, conozca su palabra. Reúnase con gente, congréguese con gente que busca la verdad bíblica, que trata día a día de mejorar y ayudar a otros a mejorar. Busquen a Dios mientras hay tiempo. El tiempo se está agotando. Buscar a Dios, buscar su conocimiento. Así que este es el mensaje que le traemos hoy a las personas. Si hacemos todo esto, si nos ponemos con manos a la obra y nos ponemos en las manos de nuestro Padre, llegaremos a hacer lo que dice 2 Corintios 5:17, un texto que ustedes ya lo deben conocer. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, queridos hermanos, amigos, personas interesadas, le hemos traído la palabra, solamente la palabra de Dios, sin idea de hombre, para que usted la verifique, para que usted se cerciore, porque esta es la vida o la muerte. De usted depende, de mí depende, de nosotros depende. No comamos del árbol del conocimiento del bien y el mal. No se reserve el derecho de pensar por usted mismo lo que está bien y lo está mal. Confíe, humíllese ante Dios y su palabra. Ese es el camino verdadero de la vida eterna. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Más aún, líbralos de todo mal. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén.